Gracias a Dios que podemos estar juntos esta noche y podemos abrir juntos la palabra de Dios. Antes de subir me ofrecieron ponerme una mesa y que hablara sentado. Y la verdad que yo soy descendiente de italianos y los descendientes de italianos hablamos un poco con la boca y otro poco con los gestos. Así que dije, por favor no me ate, déjeme que me exprese con todo. Así que por eso no estoy sentado, Y además porque todavía tengo una buena figura para lucir, ¿no es cierto? Vamos a abrir la palabra de Dios. Voy a leer unos versículos en la carta a los Efesios, el capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Hoy tenemos que hablar de paternidad light y entonces vamos a mirar primero lo que dice la Biblia acerca de la relación padres e hijos. Y en el capítulo 6 de Efesios, los primeros 4 versículos, se señala eso. Está el mandato de Dios para la relación padre-hijo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En estos 4 versículos se sintetiza el mandamiento de Dios con respecto a la familia y a los hijos. En el año 2007, en Gran Bretaña, hubo una fuerte polémica. Y esa fuerte polémica la desató un documento firmado por 110 notables de la sociedad. Entre ellos había maestros, había psicólogos, había académicos, había autores de libros infantiles, y se habían unido para sacar juntos un documento. Y ese documento mostraba la preocupación de quienes estaban en contacto con los jóvenes acerca de su futuro. Les voy a leer un párrafo de este documento porque creo que es interesante tenerlo presente en lo que vamos a decir hoy. Ellos decían, estamos profundamente preocupados por el creciente número de depresión infantil, problemas de conducta y enfermedades del desarrollo. Las fuerzas del mercado empujan a los jóvenes, además de actuar y vestir como mini adultos, y los exponen mediante la vía electrónica a contenidos que hasta hace poco se habrían considerado inaceptables. A raíz de lo que ven a través de la publicidad y la televisión, chicos de hasta 12 años de edad dicen sentirse presionados a iniciarse en la vida sexual. Cuando no pueden hacerlo porque no están maduros biológica o emocionalmente, algunos recurren al alcohol y a las drogas para darse coraje. Bueno, este documento, cuando fue publicado, es como si hubieran puesto una bomba dentro de la sociedad, porque sacaba a luz una problemática que siempre está oculta y que la sociedad no quiere ver. Porque si tenemos que arreglar esta problemática, vamos a tener que actuar sobre el mercado. Y en este momento el poder es del mercado. Un documento sobre suicidios adolescentes dice que cada día es más frecuente que los jóvenes quieran huir de sus problemas, refugiándose en las drogas, el alcohol, la bulimia, la anorexia y el suicidio. Y entre los 15 y los 19 años, la segunda causa de muerte entre los 15 y los 19 años es el suicidio. Lo que quiere decir que hoy estamos hablando de un problema que es grave porque atañe a nuestros hijos, a nuestras familias. Y creo que este panorama nos tiene que hacer pensar que algo le debe estar pasando a la sociedad para que en la juventud pase esto. Que algo tiene que estar sucediendo y algo se debe estar haciendo mal. Porque si tenemos jóvenes que se lanzan a las drogas, al alcohol o se suicidan, hay que pensar que algo no funciona.
Y no tenemos que ser ese rebaño que lo lleva la corriente mediática a cualquier lado, sin darnos cuenta que estamos ante una realidad oscura que merece por lo menos el análisis y saber de dónde viene todo este problema y cuál es la solución que tiene. Conversaba el otro día acerca de las drogas con uno de los pastores y comentábamos, las drogas no es una novedad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, existieron siempre. Se pueden rastrear hasta en el antiguo Egipto las drogas. La coca no es una novedad. Era casi el esnovismo de los intelectuales de principio del siglo XX usar un poco de cocaína. ¿Qué pasó que la juventud hoy se lanza masivamente a la droga? ¿No le estará pasando algo a la sociedad como para que hoy los jóvenes corran en esta forma hacia la droga? Y cuando yo hablo de la sociedad, tengo que decir, ¿no le estará pasando algo a la familia también? ¿No estará pasando algo en los hogares? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tenemos que buscar la raíz del problema y la raíz del problema está allí. Por eso, uno tiene que preguntarse cuáles son los cambios que se han producido que nos llevaron a esto. Porque los cambios son buenos y son positivos, pero no todos. Y cuando se hacen cambios en una sociedad que alteran su normalidad, hay que revisar esos cambios. Hay que dejar los que nos hacen progresar. Esto ha pasado siempre, esto no es una novedad. Si usted lee el Quijote, por ejemplo, usted se va a encontrar con eso también, ¿no? ¿Por qué escribe Cervantes el Quijote? Porque hay una cantidad de valores que se estaban perdiendo en ese momento en España, y el Quijote es el personaje que sale a buscar esos valores y a tratar de ponerlos nuevamente. Y claro, es un loco dentro de esa sociedad, pero gracias a Dios por la locura de un hombre que salió a las calles a decir, cuidado con los molinos de viento porque un día nos van a triturar. Y finalmente, 5 siglos después, nos están triturando. Porque los molinos de viento se transformaron en estas multiempresas que terminan triturando a sus subordinados y a la sociedad misma. Lo que quiere decir que hay que analizar todas estas cosas. ¿Qué ha pasado en la sociedad para que lleguemos a esto? Nosotros estamos viviendo en un momento de nuevos vientos educativos, nuevos vientos en la educación. Y tal vez se puede buscar el punto de origen de estos nuevos vientos en una obra que apareció en el año 1930, una obra de Freud que se llama El malestar de la cultura. Esa obra desató un oleaje en la educación, de transformación en la educación que llega hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que dice Freud en esa obra? Dice que existen, él había escuchado por allí, que existe en el hombre un sentimiento oceánico de eternidad, es decir, que hay como un océano, como un vacío oceánico en el hombre que necesita eternidad, un deseo de infinitud. Seguramente habrá escuchado la frase de San Agustín, que el hombre tiene un vacío con forma de Dios y necesita a Dios para llenarlo. Y como él sabía que esto es la base de la religión, ese océano es la base de la religión y de la fe, le quiso contestar a esa frase y escribió El malestar de la cultura. Y sostenía que los hombres eran cada vez menos felices y que había 3 fuentes de infelicidad. 3 fuentes de infelicidad. En primer lugar, el poder de la naturaleza, que es una fuente de infelicidad. Porque imagínese, usted vive en una zona sísmica, hay un sismo, el poder de la naturaleza le quita a usted la calma y la tranquilidad y la felicidad. Está en una zona volcánica, es decir, que los fenómenos naturales en muchos casos no nos dejan estar tranquilos. La segunda cosa decía que es la decadencia física. El hombre decae físicamente y eso no lo hace feliz. Claro, ¿a quién le hace feliz esto, no? A nadie le hace feliz la decadencia física. Es una realidad que todos vamos viviendo desde el momento en que nacemos, ¿no? Es decir, desde el momento que nacemos vamos envejeciendo. Así que es ese proceso. Dice, eso también lo hace infeliz, el sentir que va a envejecer. Y por último, dijo, es nuestra regulación de las relaciones sociales. Es decir, la moral que nosotros tenemos dentro de la sociedad. Por supuesto que el poder de la naturaleza no podía hacer nada Freud con el poder de la naturaleza, porque la naturaleza es la naturaleza.
tampoco podía hacer nada con el envejecimiento. Entonces se la agarró ¿con qué? Y se la agarró con la moral de la sociedad. Y dijo, cambiemos la moral de la sociedad, ya que el otro no lo podemos cambiar, cambiemos eso. ¿Y qué fue lo que explicó? Dice, miren, la infelicidad se debe a el crecimiento de las exigencias de la cultura, a la represión que hacemos de los instintos, a la sujeción que hacemos a las normas sociales y a los límites morales que ponemos. Si relajamos todo eso, vamos a ser más felices. Otros intelectuales adhirieron, y los psicólogos, por supuesto, los que especializados en educación, dijeron, el problema viene ahí. ¿Y cómo se genera el problema? Y la sociedad neurotiza a los padres educan neuróticamente a sus hijos y tenemos una sociedad cada vez más neurótica. La culpa la tienen los padres. ¿Usted se da cuenta el silogismo que hicieron, no? Es decir, ¿por qué tenemos una sociedad infeliz? Porque las normas morales las están dando. ¿Quién le dio a usted las normas morales? ¿Quién me dio a mí las normas morales? Nos dieron nuestros padres que nos dieron conducta. Dijeron, los padres, como son neuróticos, reprimen y entonces los hijos están reprimidos y los hijos reprimidos son los que se neurotizan y neurotizan la sociedad. Entonces hay que cambiar estos vientos. Y por supuesto que mucha gente empezó a adherir a todo esto y empezó a hacer un axioma que la infelicidad humana era culpa de la educación que los padres daban en la casa. Por lo tanto, había que aflojar con la educación. Había que aflojar con las normas morales. ¿Por qué? Porque los padres frustran, porque los padres castran, porque los padres trauman. ¿Les suenan las palabritas? Estuvieron de moda y siguen estando de moda. No me castres, no me traumes, no me frustres. Esas tres palabras se pusieron tan de moda. Entonces ahora, antes los padres educaban, pero ahora le dicen que ellos son castradores, le dicen que ellos frustran a sus hijos, que ellos los trauman, y los padres empiezan a decir, bueno, tengo que pensar un poco qué es lo que está pasando. Y si todos los padres buscamos la felicidad de nuestros hijos, entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que podemos exigir y qué es lo que no podemos exigir. Y por supuesto, no era que los padres fueran solamente responsables de la felicidad de la infelicidad de sus hijos. Somos responsables los padres de la infelicidad de toda la civilización. De toda la civilización. Y entonces se cambiaron los parámetros educativos. ¿Para qué educaban los padres? Los padres se educaban hasta ese momento para socializar al individuo. Es decir, para que su hijo se insertara en la sociedad. Entonces le enseñaban una cantidad de cosas. Le enseñaban pautas sociales. Le decían, por ejemplo, tenés que respetar a los mayores. Tenés que respetar a tus abuelos. Tenés que respetar la autoridad. Tenés que respetar a tus maestros. ¿Por qué? Porque lo estaban socializando, porque va a entrar a la sociedad y tiene que saber respetar a sus mayores, respetar a sus maestros, respetar a sus abuelos. Y le enseñaban comportamiento para vivir en sociedad. Les enseñaban a comer, por ejemplo, las normas en la mesa, cómo había que moverse, las normas en el vestir, las normas en el hablar, que no tuvieran un lenguaje grosero. Y los padres se agarraban la cabeza cuando sus hijos decían una lisura, ¿no? Y lo llamaban. En mi casa, si a alguien se le escapaba, éramos dos hermanos, si a alguien se le escapaba alguna cosa, nos mandaban a lavar la boca con agua y jabón, ¿no? Porque se había ensuciado. Esa era la educación que teníamos. Entonces aprendimos a manejar un lenguaje social que no ofendiera, aprendíamos a comportarnos en la mesa, aprendíamos a respetar a nuestro abuelo porque era mayor y aunque estaba en la declinación de la vida y a veces tenía cosas que no entendíamos, había que respetarlo porque era el abuelo. Aprendíamos que frente a la maestra era como, me acuerdo cuando entré la primera vez a la escuela, me dijeron, es como tu segunda mamá. Cuando entras acá es tu mamá y la tenés que obedecer, y la maestra allí era toda una autoridad, porque nos estaban socializando y promovían la cultura del trabajo. Hay que aprender a trabajar, el trabajo dignifica a la persona. Despertaban el sano orgullo de vivir del propio esfuerzo y de comer el pan que uno se gana. Inculcaban la honestidad, el valor de la palabra, de que si decíamos algo después teníamos que cumplirlo, el respeto por tener el dinero bien habido y no el dinero mal habido,
la templanza, no caer en el alcoholismo, no enviciarse con los juegos de azar. Nos enseñaban todo eso. Nos enseñaban a asumir responsabilidades, a que el noviazgo era una cosa muy seria. Y cuando alguien quería entrar a noviar con una señorita, tenía que primero presentarse delante del padre y rendir un examen de 2 días. Y tenía que contar todo su futuro y todo lo que contaba y todo lo que hacía, porque el asunto era muy serio, era muy serio. No era nada provisorio. Eran los objetivos de la educación en aquel momento, socializarlo, para que entrara dentro de la sociedad y para que supiera manejarse. Los objetivos de la nueva educación, cuando aparece esta ola nueva, los objetivos, los nuevos vientos educativos, no educan para la socialización, no es ese el objetivo. El objetivo es evitar los trastornos psicológicos y emocionales. Cambiamos el objetivo, se cambiaron los objetivos. Lo que quiere decir que mientras que antes nos educaban para que nosotros nos integramos en la sociedad, ahora tratamos de educar para que no tengan traumas, para que no tengan, no se frustren en la vida. Es decir, se cambió el objetivo. Y estos traumas y estas cosas, ¿quién la producía? Los padres de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque eran ignorantes, porque los padres no sabían, y ahora tienen que aprender nuevamente a educar a sus hijos, y los tienen que educar sin conflictos, los tienen que educar sin traumas, sin frustraciones, sin perturbaciones. Entonces los padres empezaron a retroceder frente a esto. Porque cada vez que el padre iba a decirle algo al hijo, dice, no lo estaré frustrando. Cada vez que iban a poner un castigo, ¿no es cierto? Dice, ¿no seré un padre castrador? Y empezamos nosotros a usar estas palabras. Empezamos a usar nosotros también. Y empezamos a creernos esto. Y los padres empezaron a retroceder. Y entonces la educación se transformó en una educación cada vez más light. Y la educación se está transformando en una educación también más light, cada vez más light. Hoy hay educadores que están estudiando el hecho de que no haya aplazados en los colegios. Nadie saque buenas notas. Todos tienen que sacar buenas notas. Porque si saca malas notas se frustra. Ahora, ¿cómo hace usted con el que no llegó a la meta? Entonces le tiene que poner, no alcanzó los objetivos propuestos. No, es un aplazado, mi hijo, es un burro. Bueno, es un burro. Seamos honestos, nos estamos escapando por la tangente para que no se frustre. Para que no se frustre. Pero resulta que en la vida se gana y se pierde, se está adelante y se está atrás. Y es bueno saber que hay escalafón todavía. Lo que se está sacando son los escalafones, ¿no? No aplazar porque crea frustraciones. La escuela educaba y íbamos allí para educarnos, ahora contiene. Una cosa es educar y otra cosa es contener. La escuela puede ser un centro de contención y debe ser un centro de contención, pero la función principal es educar. Y el que no quiere educarse, no, lo tiene que contener. Esto empezó a dañar la educación en todos los aspectos. No ponemos sanciones, porque sancionar a alguien que se porta mal, mejor que los jóvenes hagan un comité entre ellos y que resuelvan la inconducta de su compañerito. Y siempre lo absuelven, porque son sus padres, ¿no es cierto? Pero no los frustramos, no los traumamos. Y esto llega a la casa, esto llega al hogar. ¿Por qué? Porque empieza a permear en la sociedad el hecho de que poner normas es ser demasiado rígidos, en que poner principios dentro del hogar, o disciplinar a los hijos, o castigarlos cuando hacen algo mal, eso puede frustrarlos en la vida, le crean traumas, y cuando son viejos, entonces van a ser unos frustrados, porque su mamá un día lo puso en penitencia. ¿Qué pasó con esto? Hoy a la sociedad no le importa si el individuo está o no socializado, no le importa. Lo que le importa es que no tenga conflictos, que no tenga traumas, que no tenga frustraciones. Y estamos en una sociedad cada vez más maleducada. Cada vez más maleducada. Estamos creando monstruos sociales. Monstruos sociales.
Los efectos inmediatos fue que los padres, frente a todas estas propuestas, empezaron a decir, ¿y cómo tenemos que criar entonces a nuestros hijos? Porque nos dicen que no tienen que tener conflicto, pero estamos en una sociedad que está plagada de conflictos. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no tengan conflictos? Si nosotros estamos viviendo en una sociedad conflictuada. ¿Cómo criar hijos sin frustraciones si las frustraciones son una experiencia cotidiana en la vida? O acá nadie se frustró nunca en nada. Los padres empezaron a hacerse ciertas preguntas frente a la nueva educación. Se preguntaban cómo criar hijos sin trauma, sin golpes, si en la vida uno va recibiendo golpes permanentemente. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que no podían ellos educar, fueron a preguntar y los entendidos le dijeron, lo que pasa es que ustedes no saben hacerlo y cuando su hijo tiene un problema usted lo tiene que mandar al psicólogo o al psicopedagogo, pero usted no es capaz de arreglar el problema de su hijo. Y los padres empezaron a retroceder, porque dijeron, le puedo causar un trauma, lo tengo que mandar al psicólogo, no le puedo poner normas, se desplazó la autoridad paterna. Ante los problemas hay que consultar al profesional, hay que consultar al pedagogo, no haga nada por sí mismo, y esto acobardó a los padres, los hizo retroceder. Y estos pseudos especialistas que se basan en teorías que no tienen comprobación científica, porque el psicoanálisis no tiene ninguna comprobación científica, es simplemente una teoría, y resulta que sobre una teoría que no es comprobada queremos edificar la sociedad. Y sobre una teoría que no está comprobada queremos elaborar los programas educativos. Y con una teoría que todavía no está comprobada hacemos retroceder a los padres porque los padres no saben, los padres son ignorantes. Esto es lo que se está enseñando en este momento. Y en vez de pedirle entonces a los hijos que modifiquen la conducta, le están pidiendo a los padres que modifiquen la suya. Usted, padre, tiene que modificar su conducta como padre, porque usted tiene la culpa. Entonces, su hijo es rebelde, la culpa es suya. Porque usted lo frustró, porque usted, lo que sea. Y esto se transformó en la tiranía de los hijos. Hoy vivimos la tiranía de los hijos. El padre está acobardado, no se atreve a decir no, no se atreve a decir no. Y no se atreve a decir un no contundente, no se atreve a poner pautas, no se atreve a disciplinar, no se atreve a castigar. La permisividad que nosotros vemos hoy no surge de la rebelión de los hijos, surge de la cobardía de los padres. No es que los hijos sean rebeldes, todos los hijos fueron siempre rebeldes, todos fuimos rebeldes, pero nos encontramos con padres que nos ponían límites, entonces se paraba la rebeldía. Hoy los hijos son tan rebeldes como lo fueron siempre, pero se encuentran con padres que están acobardados, que se sienten impotentes. Si no puedo ponerle pautas, si no puedo disciplinar, si no puedo castigar porque lo traumo, porque lo frustro o por lo que sea, tengo que ceder. Y entonces cedemos y los hijos se convierten en tiranos. Los padres temerosos ceden la autoridad y los hijos asumen la autoridad. Hoy la autoridad pasa de un lado a otro y esto ha generado una inversión en el hogar. Los hogares están sufriendo una inversión. La inversión es que el gobierno de los padres es reemplazado por la tiranía de los hijos. El gobierno de los padres es reemplazado por la tiranía de los hijos. Y a mí me molesta, pero yo veo frecuentemente el maltrato de los jóvenes, de los adolescentes a sus padres, aún públicamente. Uf, me tenés cansado, papá. Otra vez con tus consejos. Pastor, mi padre me tiene harto ya. Todo el tiempo hablándome de mi educación, ¿no? Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Terminen con los consejos. Es decir, es la rebelión de los hijos contra los padres. La libertad prematura en manos inmaduras crea angustias prematuras también. Como leímos al principio, cada día es más frecuente que los jóvenes quieran huir de sus problemas refugiándose en la droga, el alcohol, la bulimia, la anorexia y el suicidio. Y cuando usted lee esta lista de cosas, tiene que pensar que es el resultado de algo que tiene que ver con la educación que se está dando. Que la permisividad que se le da muchas veces a los jóvenes, esa permisividad que decimos porque somos modernos, entonces no ponemos normas, esa permisividad finalmente redunda
en que los jóvenes fracasan y son más infelices que antes, quiere decir que tratamos de hacer un mundo más feliz y lo tenemos más infeliz. Porque en este momento lo teníamos que traer a Freud y decirle, bueno, se han aflojado las normas morales para ser más felices, pero tenemos drogadictos, tenemos alcohólicos, tenemos bulímicos, tenemos anoréxicos, tenemos suicidas, entonces ha fracasado esto, ha fracasado. Y ha fracasado porque la realidad siempre se impone, porque en alguna forma esa realidad nos está diciendo que toda la ciencia que hemos elaborado no funciona, no funciona, no da los resultados que esperábamos, que estamos trabajando sobre postulados equivocados y que esos postulados equivocados nos están llevando a esta sociedad que nosotros tenemos y a esta juventud que nosotros tenemos en el día de hoy. Los índices de suicidio adolescente no se publican, y no se publican por una sencilla razón, porque se contagian. Y los casos de suicidio adolescente no se publicitan, porque se contagian. Pero nosotros hemos tenido en pocos días alrededor de una docena de suicidios adolescentes en un solo pueblo del norte de Argentina. Jóvenes de la clase media, no eran niños pobres que la pobreza los llevó al suicidio, eran jóvenes que lo tenían todo. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque yo estoy de acuerdo con que no se pueden dar estadísticas porque esto es contraproducente dentro de la sociedad, pero acá somos gente grande y tenemos que saber que las estadísticas de suicidios de adolescentes están creciendo, que las niñas bulímicas y anoréxicas están creciendo, que el problema de la drogadicción es cada vez más grave, que tenemos alcoholismo adolescente, y no solamente adolescente, tenemos alcoholismo infantil, y que tenemos hasta alcoholismo en los infantes, por vía de la madre. Esto es una realidad que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, que el estilo este que estamos poniendo es un estilo equivocado porque está haciendo a la sociedad más infeliz. Y cuando la sociedad es más infeliz, tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque dice Schopenhauer, hay momentos en que ser reaccionario es ser revolucionario. Y hoy es un momento en que reaccionar contra todo esto es ser revolucionario. Porque lo que estoy diciendo yo esta noche va contra toda la corriente educativa, pero es una revolución, ¿se da cuenta? Porque otra cosa es seguir toda esta corriente y seguir por este camino. Y es hora que le digamos a todos estos intelectuales que marcan estos postulados de que hay que parar porque el asunto va mal, porque estamos perdiendo a la juventud. Porque sí, hemos llegado a tener papás, una educación light, padres light. Hemos llegado, era lo que se buscaba, light. Pero resulta que el padre light no hizo el mundo más feliz, como decía Freud, lo hizo más infeliz. No hizo que los jóvenes fueran más plenos, los hizo más desgraciados. Entonces, la paternidad light que nos proponen no va. Y si no va la paternidad light, ¿qué es lo que va? Ahí viene la pregunta. ¿Volvemos al autoritarismo? ¿Volvemos a...? No, no es eso. Yo digo, volvamos a escuchar lo que dice Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Se establece un orden acá. Hijos, obedeced. Alguien manda y alguien obedece. Pero además no se establece esto porque el padre sea más fuerte y lo pueda castigar porque el niño es más débil. Sino el hijo obedece al padre y el padre asume la educación del hijo por una razón de justicia. Porque el padre sabe más, es justo. El padre tiene experiencia, el padre ha vivido. Y la experiencia que usted tiene de vida sirve más que lo que dice el psicólogo, su experiencia de vida. Usted ha experimentado la vida, sabe, puede y puede transmitir eso. Usted ha fracasado y puede hablarle a sus hijos de cómo no fracasar. Usted ha tenido logros, usted puede, padre, no retroceda. Dios no le concedió la educación de su hijo al psicólogo, se la concedió a usted. Y el responsable delante de Dios no es el psicólogo, ni el psicopedagogo, ni el maestro, ni el psicoanalista. El responsable es usted. Acá dice padres, y le marca también las cosas del padre. Pero están señalando, el hijo no puede tiranizar, no puede hacer prevalecer su voluntad, no puede manejar la vida a su antojo. Le tenemos que enseñar a vivir, y hay que enseñarle a vivir, y esto es un trabajo.
Están bajo la autoridad paterna. Esto no es nuevo, no estoy diciendo acá una novedad. Esto viene desde los 10 mandamientos y se ha gestado la cultura hebrea bajo el principio de el hijo obedeciendo al padre. Y la cultura cristiana, que lleva 2000 años, ha ido creciendo bajo este mismo principio, que es el principio de Dios. Ahora, los padres pueden alegar, no sabemos hacerlo, no sabemos qué pautas poner. Y entonces escuchemos lo que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, el padre tiene autoridad, no autoritarismo. No confundamos una cosa con la otra. Una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo. La autoridad es necesaria en todas partes. En todas partes. Una empresa tiene que tener autoridad, por eso ponen un gerente. Ese gerente es el que marca, es el principio de autoridad. En el ejército también hay autoridad, y ustedes lo saben. En la escuela necesitamos un rector que marque todo eso, y un maestro, y se necesita autoridad. Para cualquier cosa se necesita autoridad. Usted quiere montar una obra de teatro y tiene que tener un director que esté allí, que coordine todo, y es la autoridad. Entonces necesitamos rescatar el hecho de que la autoridad es importante y que la autoridad del padre es importante. El autoritarismo es el desborde de la autoridad. La autoridad no debe desbordar, pero la autoridad debe estar, y debe estar la autoridad dentro del hogar. Sin autoritarismos. Acá dice sin irritar, porque lo que irrita no es la autoridad, lo que irrita es el autoritarismo. Entonces dice, no los irriten, con equilibrio, manejen la justicia. Pero háganle entender las cosas. Desechemos ser reactivos como padres para ser activos. Y aquí se habla de disciplina y amonestación. ¿Saben qué es disciplina? Es poner normas, establecer normas. Disciplina es eso, es poner normas. De la palabra disciplina deriva la palabra discípulo. Es el que aprende ciertas normas que se colocan. Disciplina es eso. Nuestros hogares necesitan disciplina, las normas. Norma, usted tiene un hijo adolescente, ¿a qué hora tiene que estar en su casa? ¿A qué hora tiene que estar durmiendo? ¿Cuánto tiempo tiene que mirar televisión al día? ¿Cuántas horas puede estar en la computadora? ¿Cuánto va a utilizar internet? Esto hay que regularlo. Hay que regularlo con autoridad. Con autoridad. Ayer hablamos un poco de la influencia de internet y de la pantalla. Hay jóvenes que no miran ya la realidad, que la miran siempre a través de la pantalla. Bueno, hay que sacarlos de la pantalla, hacerle ver la realidad, hacerle ver la naturaleza. No puede ser que vean la naturaleza a través de una pantalla. Le hemos construido una ventana que es maravillosa, pero que a la vez puede ser muy perniciosa. Es maravillosa porque nos conecta con todo el mundo, pero es perniciosa cuando queremos que toda la realidad pasa por ahí. Entonces, los chicos en este momento tienden a alejarse de la naturaleza y vivir dentro de la tecnología. Tenemos que poner disciplina y poner normas para que usen la tecnología, para que aprendan a valorar la tecnología, pero que también tengan contacto con la naturaleza. Enseñarles que entre chatear con un amigo es preferible sentarse en una mesa y mirarse cara a cara. Es decir, la relación personal, que se está perdiendo la relación personal. Todo esto forma parte de la disciplina. Para esto hay que disciplinar. Hay que disciplinar. Acá dice disciplina y amonestación. ¿Qué es amonestación? Le voy a dar la definición del diccionario de la Real Academia. Es hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Es advertir, es prevenir, es reprender. Todo esto es amonestación. Es advertir. Amonestar es advertir. Usted puso la norma, pero después advierte que cuando se pasa por encima de la norma, eso trae peligro. Y esto es una base sólida. Es una base sólida. No estamos huérfanos con respecto a la educación de nuestros hijos. Dios ha hablado, ha dicho algo. Lo dijo en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo dijo allí. Lo volvió a decir y lo hemos leído para los cristianos en la carta a los Efesios. Lo vuelve a decir en la carta a los Colosenses. Dios ha dado normas, ha dado principios. El asunto es qué hacemos con esos principios. Son principios muy simples.
A mí me asombra lo escueto de los principios cristianos que se transmitían a los cristianos para la educación de los hijos. Me asombra porque en estas pequeñas grajeas que leímos hoy está el secreto de la educación. Me asombra porque no se necesitan muchas palabras ni muchos tratados para entender esto, que en 4 palabras nos dice el apóstol. Entonces está diciendo a los hijos obedezcan a sus padres porque esto es justo. No entramos a discutir si sabe más, si sabe menos, si es ignorante, si yo sé manejar la computadora y él no la sabe manejar. No, dice, mire, es justo, ha vivido. La informática llegó a nuestra casa de mano de uno de mis hijos, mi hijo mayor, hace muchos años. Y lógicamente, él manejaba la computadora y yo nada, pero tenía que aprender. Y como tenía que aprender, me tenía que enseñar uno de ellos. Y el mayor no tiene paciencia, pero el menor sí tiene paciencia. Entonces se acercaba y me enseñaba. Mira, papá, hay que apretar esto, hay que apretar lo otro, hay que apretar aquello. No, pero no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y a los 3 días casi me quería mandar. Y un día lo paro y le digo, mira, pará. Vos sabés mucho de computación, pero de vida yo sé 100 veces más que vos. Entonces, pongámonos de acuerdo. En esto, perfecto, pero en lo otro te mando yo, ¿eh? Las cosas en blanco y negro. Y creo que una de las cosas que hay que poner las cosas en blanco y negro. Blanco y negro. Claro, ese día yo había hecho una cantidad de cosas mal y se me borró un capítulo de un libro. Pero se borró, no aparecía por ningún lado. Y yo protestaba contra la computadora. Y entonces mi hijo dice, no, la computadora no es el problema, papá, es que vos no sabés pensar como piensa la máquina. Y yo digo, en mi tiempo yo pensaba y la máquina trabajaba, ahora piensa la máquina y yo tengo que trabajar. ¿Cómo es esto? Pero esa es la realidad. Entonces pusimos las cosas en su lugar. Nuestros hijos nos dan 10.000 vueltas a nosotros en tecnología, pero por supuesto. Pero en vida todavía seguimos dando lecciones. Porque caminamos, porque tropezamos, porque nos caímos, porque tenemos las huellas de la vida con nosotros, porque sabemos lo que es el trabajo, porque sabemos lo que es tener que llevar adelante una familia, porque sabemos los desvelos de quedarnos sin trabajo, porque sabemos todo eso. Y todo eso que usted sabe, ese saber, es la base de la educación. No retroceda, no deje que un intelectual desde el escritorio le marque cómo tiene que hacerlo. Usted sabe, porque Dios que creó la familia, que hizo todas las cosas, es el que nos dio las pautas, nos dijo para dónde íbamos. El problema es que nosotros hemos seguido nuestros caminos, hemos seguido los rumbos marcados por el famoso intelectual de turno, y muchas veces estaba equivocado. Y así como los intelectuales muchas veces aciertan, y gracias a Dios que los tenemos que decir que muchas veces también se equivocan porque no son infalibles. Y hay que tener cuidado entonces, porque por encima de todo está esa generación que viene, y estamos ante un problema de droga, de alcohol, de suicidio, de angustia prematura, de violencia, de amargura. Y hay que pensar cómo salir de esto, cómo salimos. ¿Sabe usted por qué Jesús nació en un pesebre? Yo me pregunté muchas veces si para dar una lección de humildad no podía haber nacido en otro lado, en una casa humilde, en un rancho, pero nació en un pesebre. Porque Él cuando creó al hombre, creó el paraíso y lo puso al hombre en el paraíso. Y Él siempre quiso que viviéramos en el paraíso. Pero resulta que empezamos a andar y a alejarnos de Dios y a crear nuestras propias teorías. Y finalmente convertimos lo que era un paraíso en un pesebre, en un lugar hediondo donde viven los animales, no eso que armamos en Navidad, en un lugar hediondo donde viven los animales. Y aquel que nos dio el paraíso tuvo que bajar hacia aquellos que habían perdido el paraíso. Y lo hizo en el lugar que mejor ilustraba a dónde habíamos llegado. Habíamos llegado a eso.
Y yo siento cuando escucho hablar de las drogas, del alcohol, de la juventud que vive desenfrenadamente, de los excesos, pienso que todavía estamos revolcándonos en el pesebre, que todavía estamos en medio del estiércol, que todavía estamos en ese lugar sucio, que no hemos entendido que Dios no nos creó para ese lugar, Dios nos creó para el paraíso, Dios nos creó para el Edén. Él hizo un paraíso para el hombre y nosotros lo perdimos. Pero lo más importante es que Dios bajó hasta el pesebre, bajó hasta ese lugar para poder sacarnos de ese lugar, para que no vivamos eternamente en ese lugar, para que pudiéramos recuperar el paraíso. Y esta noche quiero plantearles justamente esa dualidad. Estamos viviendo en medio de un gran pesebre. Es un lugar sucio, es un lugar de droga, de violencia, de alcohol, de bulimia, de anorexia, de suicidios. Estamos perdiendo la generación de nuestros hijos. Se nos escurren de las manos. ¿No será la hora de empezar a buscar a aquel que bajó al pesebre para sacarnos de allí? ¿No será el momento de acercarnos a Dios? De decir, dejemos de lado todo lo que nos han dicho los intelectuales. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y sabe, cuando uno empieza a buscar qué es lo que dijo Dios, empieza a recuperar el paraíso. Empieza a recuperar aquello que Dios quiso para nosotros. Empieza a recuperar aquellas cosas que Dios estableció para que nosotros no termináramos revolcados en el fango. Y para eso está la palabra de Dios, para eso está el Evangelio, para enseñarnos cuál es el camino, para recuperar todo lo que hemos perdido. Y cuando uno se acerca con el corazón abierto a Dios, pero realmente con el corazón abierto, no con todos los prejuicios religiosos que siempre tenemos, con todo lo que hemos aprendido, sino cuando quiere establecer una relación personal, persona a persona con Dios, ¿no? Es decir, cuando tratamos de acercarnos a Él, porque Él es una persona, es Dios, y yo soy una persona. Y cuando inicio ese diálogo, al margen de la iglesia, de la ceremonia, del rito, del culto, de lo que aprendí y de la oración que me enseñaron, cuando empiezo a hablar con el corazón con Dios, y cuando realmente le digo a Él, ¿qué es lo que tengo adentro? Pero adentro, eso que no le digo ni a mi mejor amigo, ni a mi esposa, ni a mi esposo, pero que yo sé que está emposado allí adentro, cuando yo me abro delante de Dios y le digo, Señor, cuando miro mi corazón también se parece bastante al pesebre, pero si tú bajaste al pesebre, ¿por qué no vas a bajar a mi corazón? Y si limpiaste aquello, ¿por qué no puedes limpiar mi vida? Y uno ahí empieza una nueva vida. Y empieza a entender ciertas cosas. Que la fe no es oscurantismo, como algunos dicen. Que la fe es lucidez. Y es verdadera lucidez. Que lo que Dios manda no es porque Dios sea un Dios castrador, sino porque como buen padre nos está diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y está buscando de nosotros lo mejor. Porque fíjese que Él dice todo eso y nos deja en libertad. Y si nos queremos estrellar, nos estrellamos. Pero ahí está escrito y está dicho. Y cuando empiezo a mirar las normas de Dios y las empiezo a traer a la realidad de mi vida, y digo, al margen de lo que diga la sociedad, esta es la norma y así debo vivir, es cuando la vida empieza a cambiar. Es cuando la vida empieza a transformarse. Es cuando el hogar, cuando la familia empieza también a cambiar y a transformarse. Es cuando empezamos a ver los resultados, porque al principio nuestros hijos nos van a tildar de anticuados, sabemos cómo son los muchachos, pero después se van a empezar a dar cuenta de que los amamos y por eso le ponemos normas, de que sentimos como padre que no somos la autoridad absoluta, que tenemos una autoridad por encima de nosotros y por eso no somos autoritarios, porque tenemos un Dios arriba. Y lentamente empiezan a entender, y empiezan a comprender, y empiezan a vivir en una forma diferente también. Y los vemos crecer sanos, y vemos que forman anticuerpos, y que pueden rechazar lo malo, y pueden ser libres. Porque cada vez que nos ponemos en las manos de Dios, Dios
nos hace recuperar una parte del paraíso perdido. Y Dios quiere que todos nosotros recuperemos una parte del paraíso perdido. Terminemos este momento que hemos vivido juntos buscando la presencia de Dios y acercándonos a Él. A lo mejor usted nunca pensó en esto en serio. A lo mejor esta noche todo lo que hemos hablado le hizo pensar. Yo creo que si usted está acá, está por algo. Y creo que si yo estoy acá, estoy por algo. No creo en el azar ni creo en la casualidad. Creo que Dios nos pone en determinados lugares y nos busca de determinadas formas. Y creo que Dios esta noche nos está buscando a todos. Y tiene su corazón abierto para que nos acerquemos a Él. El asunto es si nosotros queremos. Si nosotros que nos hemos equivocado tanto y que hemos construido esta sociedad en la que vivimos, queremos rescatar aquello que Dios quiere para nosotros. Queremos rescatar una parte del paraíso. Y si la queremos realmente rescatar, esta noche hagamos las paces con Dios. Hagamos las paces a través de Jesucristo. Encontrémonos con Él y empecemos con Él una nueva vida. Nos vamos a poner de pie. Les voy a pedir si podemos todos inclinar la cabeza y estar en oración durante un momento. Es un momento de recogimiento espiritual delante de Dios. Vamos a pedir a Dios la bendición sobre nuestras vidas. Señor, esta noche estamos aquí ante la presencia tuya y queremos abrir nuestro corazón. Tú conoces lo que hay en el fondo de nosotros mismos y conoces nuestras angustias, nuestros temores, nuestros fracasos, conoces las cargas que tenemos en nuestra vida, conoces los miedos que hay en nosotros, conoces nuestras frustraciones, conoces las marcas de los golpes que hemos recibido y sabes también que como todos los humanos, cada uno de nosotros delante tuyo es un pecador. Pero esta noche, Señor, queremos presentarnos ante tu presencia y queremos traer ante ti todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades. Queremos traer todas nuestras frustraciones, todos nuestros temores, porque tú eres el dador de la vida, eres el creador de la familia y eres el único que puedes responder a nuestra necesidad. Y Señor, te rogamos que esta noche trates con cada uno de los que está aquí presente en particular, para que cada uno pueda sentir el mensaje que tú quieres dar a su vida y pueda tomar delante tuyo una decisión de fe.